Pues buenas tardes a todos. Yo quisiera que abrieran sus Biblias ahí vamos a buscar la escritura en un libro de ahí en el Nuevo Testamento, en Segunda de Timoteo. Vamos a estudiar algo de la escritura muy hermoso. En estos tiempos es cuando más nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios para reforzarnos, que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo. Y en el momento que el apóstol Pablo escribe aquí la segunda epístola de Timoteo, vamos a ver el capítulo 2. Vamos a ver esta palabra que el Señor nos pone a través de Timoteo. Timoteo está desanimado, Timoteo está debilitado. Ahí en ese momento se encuentra Timoteo, está queriendo también de repente desanimarse y ya no seguir, va adelante. Y el apóstol Pablo le manda una palabra de parte de Dios. Ahí se encuentra Timoteo, pero ahí también nosotros nos encontramos algunas veces, en algunos momentos de nuestra vida. En momentos de desánimo, de decir ya no quiero avanzar. Hoy más que nunca va a haber hermanos también que, como decíamos la semana pasada, quizás lejos de establecerse, lejos de perfeccionarse, se van a querer debilitar. Eso es lo que le va a pasar, le está pasando a Timoteo. En 2 Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1, el apóstol Pablo le va a dar una palabra para que él pueda recibir esta escritura. Y cómo es que él puede fortalecerse, cómo es que nosotros podemos mantenernos fuertes en medio del desánimo, en medio cuando queremos nosotros desfallecer. El apóstol Pablo le va a mencionar cuatro cosas, como podríamos decir, 4 oficios, y uno de ellos, el primero es, vamos a verlo, y el segundo va a ser como un soldado, como un atleta y como un labrador. Entonces vamos a ver algunos puntos que podamos nosotros aprender, pero que nosotros a la misma vez nos fortalezcamos en la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, le dice el Señor así. ¿Lo tenemos allí? Vamos a leer el versículo 1. Y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Voy a leer otros versículos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre, nos ponemos en tus manos y que esta palabra nos pueda, Señor, traer a nuestro entendimiento esa fortaleza que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a ver la palabra que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Timoteo, como les dije, es una persona, es un joven también, o quizá ya no tan joven, pero él va a experimentar a través de la palabra algo que Pablo le va a enseñar. Él se ha debilitado, quizás también Timoteo era también enfermizo, pero le da una palabra en el versículo 1, le dice: tú pues, hijo mío, le dice: hijo mío, esfuérzate. La palabra esfuérzate es una palabra de autoridad, es una palabra que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Pero a la misma vez que le da una palabra de autoridad, le da una palabra también de ternura o de amor. ¿Cómo le dice antes de esfuérzate? Le dice: hijo mío, ¿sí? Le da una palabra de autoridad, pero a la misma vez le está dando una palabra de ternura y de amor. Así es Dios con nosotros. Él nos da una palabra de autoridad para que nosotros obedezcamos, pero a la misma vez Él nos dice que siempre estará con nosotros, que Él nos ama. Entonces el apóstol Pablo le va a enseñar algo a Timoteo que nosotros tenemos que ver y aprender de esta palabra, y le dice así: hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate es una palabra que tiene un significado muy importante. La palabra esfuérzate significa continuamente ser capacitado. Otra vez, la palabra esfuérzate significa continuamente ser capacitado.
Entonces el apóstol Pablo le está dando una palabra a Timoteo, dándole a entender de autoridad, pero a la misma vez de ternura, de que Dios te da una palabra de autoridad, pero a la misma vez Él te dice que tienes que seguir en una intimidad con Él, que nosotros estemos agarrados de Dios. ¿Por qué? Porque Él está a punto de desanimarse. Ya muchos como Demas, Fígelo, Hermógenes, ellos han dejado el Evangelio y se han apartado del Dios vivo y verdadero. Ahora el apóstol Pablo le dice: ¿cómo, Timoteo? ¿Tú también quieres abandonar todo? ¿Tú también quieres desanimarte? ¿Tú también quieres dejar el servicio? ¿Quieres dejar el ministerio? No, Timoteo, le dice: hijo mío, esfuérzate. ¿Esfuérzate en qué? Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate es continuamente ser capacitado. O sea, no es en nuestras fuerzas. Si yo puedo hoy decirle a usted esfuércese, usted va a decir: pues sí, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo? ¿A qué se refiere, hermano? Yo me esfuerzo, yo esto, yo aquello. Bueno, el apóstol Pablo le va a enseñar a Timoteo qué es esto. Le dice: esfuérzate en qué. Esfuérzate es continuamente estar capacitándonos. Pero esfuérzate en qué. En la gracia. En la gracia tiene o opera de dos maneras: la gracia del perdón y la gracia de poder. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, viene la gracia de Dios y Él nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nos perdona. Pero en ese momento, yo decía, Dios sigue trabajando. Dios sigue en ese momento con una gracia. ¿Cuál gracia? La gracia del poder servirle a Dios. Del poder nosotros seguir ministrando a otros y poder servir. Entonces le dice Pablo a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Tú debes de esforzarte. Debes de esforzarte en la gracia que es el perdón y a la misma vez la gracia que te va a capacitar para servir a Dios. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia inmerecida de Dios, una gracia que no merecemos, pero Dios nos ha perdonado cuando venimos a Él. Pero le dice Pablo a Timoteo: pero esa misma gracia, tú tienes que esforzarte, tú tienes que buscar esa gracia. ¿Y esa gracia de dónde está? Dice el versículo 2: esa gracia está en Cristo Jesús. Cuando nosotros buscamos a Dios, esa gracia nos perdona. Dice 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice que nosotros cuando cometemos un pecado, en ese momento, dice la palabra, tenemos un abogado para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia y nos libra, o nos libra y nos limpia de toda maldad. Ahí está la gracia del perdón. Entonces dice el apóstol Pablo: pero Timoteo, esfuérzate, síguete capacitando, sigue creyendo que hay una gracia en la cual tú puedes servir y agradar a Dios con tu vida. Le dice así ahí mismo en el versículo 1, le dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate. Eso también lo dijo Josué: esfuérzate. Sigue capacitando, sigue buscando de Dios, sigue alejando el pecado de tu vida. Eso es esforzarse en la gracia. Él te ha perdonado, pero ahora tú también, dice el apóstol Pablo, dice: esfuérzate en la gracia que te capacita para servir. Porque de repente viene el desánimo sobre Timoteo, viene el querer dejar el ministerio, pero el apóstol Pablo le va a enseñar algo más. El apóstol Pablo le está diciendo: quiero que te esfuerces, quiero que sigas creyendo que la gracia inmerecida de Dios está cada día en ti. Busca el momento, busca la posición, busca la esfera de estar en el momento del amor de Dios. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 2, dice: nos estamos manteniendo en el amor de Dios. En la fe que nos dio entrada a Cristo Jesús, tenemos que mantenernos ahí. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscar constantemente el esfuerzo y la capacitación de esa gracia inmerecida de Dios. ¿Me estoy explicando en esta tarde? Le dice: tienes que esforzarte, hijo mío. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Para aquellos que están viniendo por primera vez, hay una gracia que Dios nos ha perdonado. Esa es la gracia. La gracia es el regalo de Dios inmerecido. Que siendo de lo vil y pecadores, dice la palabra, Cristo nos perdona, y su sangre, dice la palabra, nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Pero la gracia sigue operando cada día. La gracia, por eso Pablo le dice a Timoteo: no me digas que vas a abandonar todo. Hoy más que nunca te pido que te esfuerces. Hoy más que nunca, es una palabra también de autoridad.
Hoy más que nunca te digo que tienes que esforzarte en la gracia de servir, en la gracia del poder ministrar y servir, dice la palabra, a otros. Con la palabra. Vamos a ver qué es lo que le dice el Señor. Entonces el versículo 2 le dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres ¿qué? Fieles. A hombres fieles. A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quién. También a otros. Entonces le dice, tú te vas a esforzar en Cristo. Aunque estés desanimado, aunque te sientas débil, de repente va a venir el temor, de repente va a venir el pánico, como hoy. En algunos cristianos dicen, ¿saben qué? Pues yo ya no quiero salir, yo ya no quiero hacer esto, yo ya no quiero hacer nada, están en temor. En ese momento es cuando tú tienes que acercarte a la intimidad con Dios y reconocer que esa gracia de Dios está viva el día de hoy y que Él nos perdona, pero que sí nos limpia de toda maldad, pero que tiene una gracia de poder seguir sirviéndole a Él. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo así: Timoteo, tú debes permitir ser fortalecido a través de la gracia de Dios que está disponible a través de Jesucristo para ti el día de hoy. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tienes que dejar que la gracia de Dios te siga instruyendo, pero que tú busques al Señor con todo tu corazón, que tengas una intimidad con Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y Timoteo, como diciéndole a Pablo, bueno, y eso, o sea, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo activo? O sea, ¿cómo sucede? Algo más práctico. Entonces el apóstol Pablo le va a enseñar algo a Timoteo, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver el primer punto. Vamos a leer el versículo 2 y le dice así: lo que has oído, ¿de quién? De mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quién. Para enseñar también a otros. La palabra clave aquí es la última palabra del versículo. La palabra es enseñar. La palabra clave es enseñar. Entonces, ¿cómo puedo yo esforzarme en la gracia? ¿Cómo puedo yo cada día reconocer y dejarme y permitir que Dios trabaje en mi vida para que esa gracia que ya me perdonó me siga capacitando cada día y que yo pueda mantenerme fuerte como cristiano en los tiempos difíciles, en los tiempos que viene el desánimo, que viene una escasez, que viene una enfermedad, en los tiempos que viene la debilitación sobre uno, o que viene el temor, o que viene el deseo de decir, ya no quiero saber nada? ¿Cómo es que yo puedo mantenerme fuerte? Eso es lo que Pablo le va a enseñar a Timoteo, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Número 1, le dice, te tienes que esforzar. ¿Cuántos se quieren esforzar? Te tienes que esforzar en la gracia de Dios. Ya Dios me perdonó, ya estoy bien así, hermano. No, tienes que esforzarte, porque la gracia sí es, la gracia activa el perdón, pero también dice que la gracia activa el poder. ¿Cuál poder? El poder de servirle hoy, mañana y siempre, antes de que venga Cristo. Es la gracia de Dios que nos va a llevar para querer enseñarle a alguien. Es la gracia de Dios que nos lleva, que te dice, muévete para allá. ¿Sabes qué? Mira, me siento cansado, Señor. No, activa la gracia. Tú deja que Dios trabaje. Señor, ayúdame, Señor. Es cierto, la gracia me ha perdonado, pero también la gracia me capacita para poder servir, Señor. Esfuérzate en eso. En eso tenemos que esforzarnos. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo le puedo hacer? Número 1, vamos a ver. Le dice, lo que has oído de mí, eso es lo que tú tienes que enseñar. Algunas veces nos preguntan, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu prioridad? Pues esta es la prioridad. Esta es la prioridad. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo que tú tienes que hacer es verte como un maestro. Número 1, tú te tienes que ver como un maestro, tú tienes que enseñar. Yo ya deposité en ti lo que Dios depositó en mí, y ahora yo te encargo
que tú lo transmitas como una cadena. Como Jesús le dijo a los apóstoles, como Pablo a Timoteo, como Timoteo a otros, y así hasta el día de hoy nosotros seguimos capacitándonos por la palabra de Dios. Y tenemos que enseñar a otros. ¿A quiénes? La prioridad debe ser enseñar a todos. Eso es lo que debe ser la palabra. Eso es la prioridad, esa es la visión, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos en la gracia, prepararnos, dejar que Dios nos siga enseñando de su gracia, de su palabra, y a la misma vez servir. Y le dice Pablo a Timoteo, lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que verte como un maestro. Eso es el que Pablo le está diciendo, para que tú te mantengas fuerte, para que tú te mantengas, Timoteo, cuando venga sobre ti algo que te quiera desanimar, lo que tú tienes que hacer es verte como un maestro. ¿Cuántos se ven como maestros? Entonces Pablo le dice a Timoteo, la única manera de que tú te empieces a levantar es que lo que yo te he enseñado a ti, imagínense, Timoteo ha recibido palabra de Dios a través de Pablo, pero él no quiere seguir avanzando, y viene Pablo y le dice, le escribe esta carta y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Hijo mío, esfuérzate, esfuérzate. Dígale que está a su lado, esfuérzate. No te duermas, dígale, no se duerma. Dígale, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a tus hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿a quién? A otros. Ahora, fíjese lo que le dice el apóstol Pablo, ahí mismo en el versículo 2, le dice así, lo que has oído de mí ante muchos ¿qué? Testigos. O sea, hay muchos testigos, hermano. Hay muchos testigos que escucharon lo que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios me dio una palabra, y ante muchos testigos, de hecho el apóstol Pedro fue un testigo también de la palabra que él estaba enseñando. Entonces le dice Pablo a Timoteo, hay muchos testigos que dieron veracidad a la palabra que yo te enseñé a ti. Esta es una palabra que viene de parte de Dios, es una palabra que viene de parte del Señor. Esta misma palabra que yo te enseñé a ti, tú tienes que enseñarla a otros. Busca a un nuevo creyente, busca a alguien que tú puedas enseñar. Ve y visita a alguien que no habías visto y tú dices, yo tengo la gracia de Dios, Dios me ha perdonado, pero también Dios me ha dado una gracia de poder enseñar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la manera en que Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, te sientes débil, te sientes desanimado, tienes que hacer algo. Mírate como un maestro, enseña a otros. ¿Pero a quiénes voy a enseñar? Enseña a todos, pero va a llegar un momento que tú tienes que enseñar a alguien. Vamos a ver a quién tú le vas a dedicar tiempo. Vamos a ver en quién tú vas a dedicar tu vida. Vamos a ver en quién. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, dice la palabra, que sean, tú tienes que escoger hombres idóneos, que sean fieles ¿a quién? Que sean fieles a la palabra del Señor, no a un hombre, no a nosotros. Tú tienes que escoger a hombres. Yo les voy a enseñar a todos, pero de repente les digo a alguien, ¿te quiero enseñar a ti? ¿Te quiero enseñar a usted? ¿Le quiero enseñar a usted? Vengan, porque yo les quiero enseñar. Y es lo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios depositó en mí una palabra que yo te enseñé a ti, y ahora esta cadena no se rompe. Esta cadena tiene que seguir. Escoge no a cualquier hombre. Les vas a enseñar a todos, pero quiero que escojas hombres idóneos. Idóneos significa que sean fieles a la palabra que tú has recibido de parte de Dios. Eso es diferente. ¿Cuál es nuestra prioridad? Enseñar a la gente. Pero para mantenerme fuerte, yo tengo que seguir enseñando la palabra de Dios. ¿A quiénes? A hombres que quieran realmente ser fieles a la palabra de Dios. Hombres que digan, aquí está mi vida, yo me comprometo. Pablo ya había enseñado a otros, pero él se dio cuenta que un día todos lo abandonaron. Un día unos se fueron amando más este mundo que la palabra de Dios.
Mire lo que dice el capítulo 4, ahí mismo de segunda de Timoteo, en el versículo 1. Le da una palabra a Timoteo y le dice, capítulo 4, versículo 9, perdón. ¿Lo tenemos? Amén. Procura venir pronto ¿a qué? A verme. Dice, procura pronto venir a verme. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo desde el capítulo 2, te voy a encargar esto, déjate de cosas, levántate, ya no te sientas debilitado, ya no te quejes. Lo que tienes que hacer es esforzarte en la gracia del perdón y en la gracia que te ha dado un poder y que te capacita. Permite que Dios te capacite. Apasionate por la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces ahora mírate como un maestro. Enseña a otros. A veces me preguntan a mí, ¿y cuál es tu visión? Yo le digo, enseñar a la gente. Enseñar a la gente que está aquí donde Dios me lleve. No, pero tú, lo personal. Muy bien, escoger a hombres. Lo que le está diciendo a Pablo a Timoteo es, tú tienes que ser un productor de maestros, un productor de predicadores de la palabra de Dios. Si tú quieres mantenerte fuerte espiritualmente y estar en esa madurez, tú tienes que agarrar a alguien y enseñarle la palabra de Dios. Lo que tú has aprendido, enséñale a otros. Dice, lo que tú has oído viene de la palabra griega que significa de lo que Dios te ha depositado en ti. Eso agárralo y enséñalo a otros. Busca ver a quién le enseñas, dónde abrir un lugar para que tú le enseñes a otro. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? No, es que yo tengo poquito tiempo. O sea, apréndete los versículos, dile al Señor, dame esa gracia, y vele y compártele a alguna amiga tuya, a alguna joven, a una vecina, a una excomadre. Diles, yo vengo a compartirte algo que yo he aprendido de la palabra de Dios. A un amigo, dijo el hermano, por las redes sociales, ¿sí? A lo mejor no puedo salir, pero por las redes sociales te doy un estudio de 1 hora. ¿Sí se puede? Pablo le dice a Timoteo, sí se puede. Pero ¿cómo lo voy a hacer, Pablo? Pues así. Lo que yo ya te enseñé, porque ya te enseñé algo, eso tú tienes que enseñarlo a otros hombres. Pero esos hombres tienen que ser fieles a la palabra de Dios. Son hombres idóneos. Son hombres que aman la palabra. Son hombres que no van a transgiversar la palabra del Señor como al día de hoy. Hay mucha gente que cambia la palabra de Dios. Hay mensajes que todo te va a ir bien. Hay mensajes que Dios te va a bendecir. No, ya Dios nos bendijo al mandar a su Jesucristo para morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, yo debo de enseñar a otros. Y enseñar la palabra de Dios a hombres fieles. Fieles como Pablo y fieles como Timoteo, que aprendieron la sana palabra de Dios, la Escritura. ¿Sí? Dice la Escritura ahí mismo, escoge hombres fieles, que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar. ¿También a quién? A otros. También a otros. ¿Qué dice Judas, versículo 20, por favor? Judas 20, ¿quién me lo busca, por favor? ¿Lo tenemos ahí? 20. Sí, ¿cómo dice, hermano? Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así es lo que está diciendo Judas también. Tenemos que mantenernos en la fe, en la gracia de Dios. Nosotros tenemos que invertir, primeramente yo tengo que invertir en mi vida para aprender la palabra de Dios. Tengo que mantenerme en tiempo de estar estudiando la Escritura, 1 hora, 2 horas diarias. Tenemos que estar estudiando la palabra del Señor, escribiendo la Escritura, estar aprendiendo, estar nosotros pidiéndole al Señor que Dios nos sabiduría y que nos dé sabiduría para entender esos versículos. Y luego, cuando nosotros invertimos en nosotros, tenemos que invertir en otros hombres. ¿En qué hombres? ¿Hombres que son qué? Hombres que son fieles ¿a qué? A la palabra de Dios. No nosotros, sino hombres que sean fieles. ¿Cuántos de ustedes han invertido en gente enseñándoles la palabra del Señor? Y que de repente a lo mejor ellos ya no están en el camino de Dios. Pero Dios se va a encargar como quiera de ellos y un día los puede traer. Entonces muchos se pueden desanimar y dicen, es que yo invertí 5 años en esa persona.
Yo invertí 9 años en esa persona y no ha sido fiel a la palabra de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo, no te desanimes. No te desanimes. Tú esfuérzate. Tú mírate como ese maestro que un día puede enseñar a alguien. Que un día esta cadena, que no quede por ti que se rompa esta cadena, Timoteo. Es necesario, Pablo va a partir pronto con el Señor y es necesario, Timoteo, que te esfuerces. Es más, de hecho, quiero que vengas pronto a verme. Pero antes de que vengas pronto a verme, le está dando una palabra de autoridad. No quiero que vengas sin que dejes de enseñar a otros hombres. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Esfuérzate, ponte pilas. Quiero que enseñes a otros. Quiero que inviertas en ti. Quiero que inviertas en otros hombres. Pero pronto quiero que vengas a verme. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Invierte, paga un precio. Eso es lo que tenemos que hacer hoy nosotros en este tiempo. Tenemos que empezar nosotros a tomar la decisión de querer enseñar a otros. ¿Cuántos quieren enseñar a otros? Puedes agarrar a tu familia, a un hijo, a una hija. ¿Sabes que vamos a juntarnos, vamos a orar? ¿Sí? Vamos a juntarnos, vamos a estudiar la palabra 1 hora y Dios nos va a dar luz. Entonces en ese momento tú te empiezas a fortalecer. Empiezas a agarrar la fuerza. No, es que no sé cómo me siento, es que me siento débil, es que tengo problemas, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Y nos vamos a hundir en un pozo. Le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios, invierte en el tiempo en la escritura, ponte a leer la palabra, ponte a leer la Biblia y en ese momento busca a quién darle una palabra. ¿Cuántos quieren mantenerse fuertes? Amén. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y le dice así en el versículo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de ¿quién? Como buen soldado de Jesucristo. No como soldado, sino como buen soldado. El cristianismo no es un juego. Estamos en una guerra, Estamos, la verdad, en una guerra. Y hoy más que nunca Satanás y sus demonios están con una actividad maligna muy fuerte sobre la tierra. Y más hoy que no nos vamos a congregar los domingos. Hoy con más fuerza tenemos que asistir a la iglesia entre semana, o cuando se nos den los llamados para congregarnos y juntarnos algunos en las casas para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Dice la escritura aquí mismo en 2 Timoteo capítulo 2, le dice: tú pues, versículo 3, sufre penalidades como buen soldado. Sí, le dice: Timoteo, quizás estás débil, quizás quieres dejar todo, pero número 1, tienes que verte como un maestro, tienes que enseñar a otros, y número 2, tienes que verte como un soldado. Esto no es un juego, estamos en una guerra, pertenecemos al ejército de Dios, a la milicia de Dios, somos soldados, estamos en una lucha, y el soldado constantemente está luchando, constantemente está con su arma, constantemente un soldado físico. Nosotros somos un soldado espiritual del reino de Dios, que tiene la arma más poderosa de 66 tiros, que es la palabra de Dios. Tenemos una palabra que dice que llega hasta lo más profundo del corazón, que parte nuestra alma, nuestro espíritu, y llega hasta el tuétano del hueso. Eso dice que es la palabra de Dios. Es lo que está diciéndole entonces Pablo a Timoteo. Timoteo, lo que tú tienes que hacer es, como buen soldado, tú tienes que luchar. Vas a sufrir penalidades, vas a sufrir agravios, sí, pero tú tienes que luchar. Primero, busca a quién le vas a enseñar, y número 2, acuérdate, tú tienes y eres un soldado. ¿Cuántos soldados hay aquí? Somos soldados. Esto no es fácil. Vamos a sufrir mucho. Jesucristo dijo: en el mundo tendrás aflicción. El soldado lo mueven de un estado a otro estado, anda en la sierra, anda para muchos lados sufriendo, pero él sigue avanzando y sigue avanzando por las órdenes de su general. Y nosotros tenemos a un varón de guerra que es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro general. Y nosotros somos soldados de Cristo, somos soldados del Señor. Y no somos soldados de chocolate que con este calorcito ya estuviéramos derretidos. Aquí yo estuviera ya derretido aquí en el púlpito. No, somos soldados del ejército de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto le da un aplauso a Jesucristo en esta tarde? Él es bueno, somos soldados, Él pagó un precio con sangre por nosotros. Nos dio de su gracia para perdonarnos y nos metió a su ejército, al ejército de Dios. Somos soldados y no nos intimida nada. Ahora tenemos que tenerle solamente temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros tenemos que decirle: Señor, me voy a esforzar. Quizás no me he esforzado, pero esto que yo estoy pasando hoy, Señor, yo sé que hoy más que nunca voy a querer recibir de ti y me voy a dejar, Señor, llevar por ti y ministrar por ti para yo poder capacitar a otros. Ya está la gracia de Dios ahí con usted. Es una gracia inmerecida, ahí está. Pero tenemos que levantarnos. Hay gente allá afuera que quiere que vayamos y le llevemos una palabra de Dios. Hay gente que ustedes conocen, que ustedes le pueden llevar una palabra del Señor. Y que te diga: oye, pero es que tienes problemas. No, yo soy un soldado. Yo estoy en la lucha. Y yo me muero en la raya, en el reino espiritual. Aunque venga lo que venga, dice la palabra, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque se levante guerra contra mí, yo estaré confiando en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque te digan lo que te digan, aunque pase lo que pase, los problemas en la casa, los problemas en la familia, los problemas en México, en la nación, tú dices: yo soy un soldado del reino de Dios. Yo voy a verme como un maestro de la palabra de Dios. Yo voy a enseñar a otros y voy a enseñar y voy a ser fiel a la palabra que dice la escritura trae salvación a mi vida. Eso es lo que yo me voy a esforzar. Pero primero tengo que esforzarme por aprender yo también la palabra. Y lo que yo aprenda esta semana, yo se lo voy a enseñar a otros. Y de repente voy a ver a alguien y yo voy a ver en él algo. Voy a ver en algo la pasión, el deseo de ser fiel a la palabra. A ese lo voy a agarrar y voy a invertir horas. Voy a invertir mi vida en él para que un día esta cadena siga. Como lo hizo Jesús con sus apóstoles. Todos lo iban siguiendo, dice la palabra. Cuando él subió al monte, todos querían escucharlo. Dice la palabra que sentó como a 5,000 hombres. Agréguenle 5,000 mujeres. Agréguenle 5,000 niños. Eran como unos 15,000, no sé. Y Jesucristo dice la palabra que le seguían porque él hacía muchos milagros, hacía muchas señales y le seguían por eso. Y Jesucristo les da una palabra en ese momento y todos quedan asombrados por esa palabra. Y luego les dice a Felipe: es tiempo de que les demos de comer. Eso dice en Juan, pero Mateo y Marcos dicen que los discípulos dijeron: hombre, que ya se vayan para su casa. Jesucristo lo que le estaba diciendo era para probarlos, así como muchas veces nosotros somos probados. Pero Jesús nos dice: esfuércense. Y Jesús le está diciendo a Felipe, dice la palabra en Juan capítulo 6, dice, y eso se lo dijo para probarlos. ¿Para probarlos de qué? Para probarlos a ver si eran fieles a Cristo, para probarlos a ver si creían en un Señor que podía proveer, para creer y para probarlos si realmente ellos creían en ese Dios que mismo sustentó a Moisés en el desierto. Era el mismo Dios que estaba en ese momento con ellos. Pero ¿qué creen? Reprobaron el examen. Y toda la gente estaba contenta. Toda la gente estaba contenta, dice Juan capítulo 6, todos contentos y todos dijeron: él es el profeta que esperábamos. En el original dice: no, él es el Mesías, él es aquel que había de venir. Y Jesucristo dice en ese momento que Jesucristo, conociéndolos a todos. ¿Cuántos saben que Jesús conoce nuestro corazón? Dice la palabra que Jesús, conociéndolos a todos y que sabían que iban a venir por él para tomarlo a fuerza, dice la palabra que se apartó de ellos y se fue saliendo de ese monte. Dice la palabra, él sabía que lo iban a tomar a fuerza. Nosotros no estamos por fuerza que Dios haga las cosas con nosotros. Nosotros estamos buscándole a él porque sabemos que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que él es nuestro Redentor, que él pagó un precio con sangre por nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Juan 6 dice que todos decían: él es el profeta, él es el que esperábamos. Sí, él es, porque nos dio de comer, porque multiplicó los peces y panes, vamos a seguirle. Y Jesús dijo: no, esos vienen por mí y me van a tomar a la fuerza para ponerme por rey. Ellos me quieren poner por rey, pero yo vengo por ellos para salvarlos. Un día voy a venir como rey.
pero yo vengo para enseñarles la verdad, la justicia, para entregar mi vida por ustedes. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en esa palabra, esfuérzate en esa escritura, enséñaselo a otros. En 2 de Timoteo capítulo 2 le dice así en el versículo 4. ¿Lo tenemos? Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Cristo, y como soldados de Cristo tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren esforzar, la verdad, en este tiempo? ¿Cuántos se quieren esforzar en la gracia del perdón? ¿Cuántos se quieren esforzar en la gracia del poder que capacita? ¿Cuántos dicen, yo me veo como maestro? No de palabra, sino decir, yo voy a empezar ya esta semana, yo voy a enseñar a alguien, yo voy a capacitarme este tiempo, yo voy a enseñar a alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a buscar a alguien, lo voy a visitar. El trabajo no nomás es del pastor. Hoy, en este tiempo, le dice Pablo a Timoteo, ahí está Timoteo débil, ahí está Timoteo lleno de temor, ahí está Timoteo enfermizo, ahí estoy yo algunas veces, pero Pablo te dice, y le dice a Timoteo, y esta palabra es para mí, me dice, esfuérzate, Ascensión, esfuérzate en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Déjate llevar por la gracia de Dios. Ahí está la gracia capacitadora. Ahí está la gracia que tiene el poder para que tú puedas servir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eres un soldado de Cristo, y ya como soldado, ¿por qué no agradas a aquel que te tomó como soldado y le entregas tu vida a Él? Hoy más que nunca Dios nos está demandando ser fuertes y que podamos avanzar en este tiempo. Vamos a ver ahora esta tercera etapa. La número 1 es como maestro, la número 2 es como soldado, la otra es como un atleta. Vamos a ver el versículo 5. Y también el que lucha como ¿qué? Como atleta. El que lucha como atleta, dice la palabra, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta se prepara, el soldado lucha, pero el atleta empieza a dejar cosas que a lo mejor a él le agradan, y tiene que dejar cosas que a él le agradan para poder esforzarse. Restringe mucho su vida porque él quiere llegar a la meta. El atleta, cuando Pablo está hablando de Timoteo, en el contexto es cultural de aquel entonces, el atleta se preparaba 10 meses para empezar a correr o empezar a entrar a aquella carrera. Se preparaba 10 meses, o sea, daba su vida 10 meses para poder correr aquella carrera, válgame la redundancia. Pero Timoteo sabe de lo que le está hablando el apóstol Pablo. Y luego se paraba ante una estatua, la estatua de Zeus, y le juraba a Zeus, aquel atleta, le juraba que él se había preparado durante ¿cuántos meses? 10. Él le juraba a Zeus que él se había preparado durante 10 meses. Primero, número 1, le juraba a Zeus que él era griego. Eran los juegos griegos de aquel entonces. Y él le juraba a Zeus que él era griego. Número 2, le juraba que se había preparado durante 10 meses. Y número 3, le juraba que él iba a esforzarse y a dar toda su vida en esa carrera. Miren lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Le está diciendo, mírate como un maestro. 2, eres un soldado que lucha y que tiene que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y número 3, eres un atleta que se esfuerza, un atleta que se prepara, un atleta que no desmaya, un atleta que siempre está con una buena actitud, que cuando le dicen, ahora, empieza la carrera, empieza a correr y da su vida, todas sus fuerzas. Muchos atletas cuando llegan, yo he visto en las carreras, hermano, cuando yo era joven yo corría mucho, llegué a correr así de 10 kilómetros. ¿Sabe? Algunos llegaban a las carreras casi desmayándose. ¿Cuántos han visto eso? En los maratones de Nueva York de 42 kilómetros, cuando llegan al final de la meta, se les doblan las piernas y ellos no pueden detenerse inmediatamente porque se atrofian las piernas. Tienen que seguir corriendo, y por eso ellos siguen corriendo, no desmayan, dan su vida por esa carrera. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser como ese atleta.
Tú tienes que ser fiel como soldado, o aquel que te tomó por soldado, pero a la misma vez tienes que prepararte. Tienes que dar tu vida, aunque ya no te queden fuerzas. Tienes que seguir adelante, tienes que restringir tu vida, porque dice la palabra, estás en una carrera, eres un atleta en el reino de Dios. No somos cualquier cosa, somos soldados, somos atletas y somos maestros. Y falta la número 4. La número 4 le dice, ¿y sabes algo? Eres como un labrador. Eres como un labrador, como aquel que ara la tierra, como aquel que siembra, como aquel que cosecha, como aquel que no le importa que haya mucho sol, como aquel que no le importa que haya mucha calor, que vengan las lluvias, ¿sí? Algunas veces a lo mejor no va a levantar nada, lucha contra las plagas, lucha contra toda la pestilencia en aquel tiempo, pero le dice algo. Quiero decirte algo, Timoteo. Vamos a leer el siguiente versículo. Versículo 6 y número 4. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. ¿Quieres ver frutos, Timoteo? Tú ya estás preparado. Yo ya deposité en ti lo que Dios depositó en mí. Tú eres un depósito de Dios, de la palabra fiel. Vas a enseñarle a otros, mírate como maestro, vas a escoger hombres idóneos para prepararlos. Y número 2, tú eres un soldado y tienes que agradar a aquel que te tomó por soldado. No lo traiciones. Agrádale, Él te tomó por soldado. Eres del reino de Dios, estás en una guerra, no es un juego. Esto no es un juego, estamos en una verdadera guerra. Y número 3, eres un atleta. Un atleta que restringe cosas de su vida, que lucha, que se prepara durante mucho tiempo y siempre se está preparando, y cuando siente desmayar, que siente que ya está llegando a la meta, él sigue corriendo y sigue corriendo. Dice la palabra que Israel, antes de llegar a la tierra prometida, 10 kilómetros antes de llegar a la tierra prometida, ellos desmayaron totalmente y no siguieron adelante. 10 kilómetros faltaban y llegaron a un territorio que le pusieron Abot, que significa botellas. En ese lugar, ahí en ese momento, ellos desmayaron y no lograron entrar a la tierra prometida. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esfuérzate, lucha, sigue corriendo en medio, no importa lo que te digan, no importa lo que te hicieron, tú eres un atleta. Sigue luchando, sigue avanzando, enseña a otros, pon la mirada en alguien que ves tú que es fiel. No a ti, sino que es fiel, que le gusta la palabra, que lee, que escudriña, que te pregunta. Mírale a él y enséñale, paga un precio con él. Eso es lo que vas a hacer, Timoteo. Y número 4, el labrador no recibe nada, sino que si no recibe fruto, sino que si no trabaja. ¿Cuántos quieren recibir fruto? ¿Cuántos quieren recibir fruto? ¿Nadie? ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Queremos frutos. Ya no depende, hermano, de Dios, depende de nosotros. Que nos esforcemos, que veamos frutos, que veamos nosotros esa gente que se va a acercar contigo de hoy en adelante para que tú le enseñes la palabra. Pero Pablo le dice rotundamente, con una palabra de autoridad, le dice, esfuérzate, Timoteo. Y mire lo que le va a decir al final. Le va a dar una palabra, aunque le da una palabra de autoridad, en el versículo 7 le da una palabra muy hermosa a Timoteo. Le dice así, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Considera lo que digo. Fíjese lo que le está diciendo. Considera lo que digo. Piensa que todo esto que te estoy diciendo en estos versículos, piensa que eso es lo mejor. Piénsalo, medítalo. O sea, piensa realmente, ¿debo de hacer esto? ¿Realmente estoy siendo fiel al Señor? Considéralo. ¿Estás luchando realmente bien? ¿Cómo te sientes, Timoteo? ¿Considera realmente que quieres agradar a aquel que te tomó por soldado? Considéralo, piénsalo. ¿Es bueno que tú le agrades a Él? ¿Es bueno que corras la carrera? Mira, hay otros que están poniéndose enfrente de una estatua y le están jurando que son griegos.
y le están jurando que se prepararon durante 10 meses y le están jurando que van a dar su vida. Considera si tú estás haciendo lo mismo que ellos. Considéralo. Considéralo. Y luego le dice, y el Señor te dé, ¿qué le dice? Te dé entendimiento en todo. Que la palabra entendimiento es que Pablo le está diciendo, considéralo todo. Y si no lo puedes entender, todo lo que te dije, como maestro, como soldado, como un atleta y como un labrador, pídele a Dios que te abra el entendimiento. Porque esa es la única manera en que tú te puedes mantener fortalecido. Esa es la única manera en que tú puedes mantenerte fuerte en los tiempos de crisis, Timoteo. Esa es la única manera en que tú te puedes mantener fuerte. Considéralo. ¿Realmente estoy haciendo todo esto así como lo está diciendo Pablo? ¿O realmente no lo estoy haciendo? Si no estoy haciendo esto, tengo que considerarlo, Y antes de que vengas a verme, quiero que prepares a otros hombres. Hoy le damos gracias a Dios porque estamos aquí en esta tarde. Porque usted dejó de hacer lo que tenía que hacer para estar aquí. Considerando que aquel que lo tomó por soldado le iba a dar una palabra en esta tarde. ¿A cuánto Dios les habló en esta tarde? ¿Cuántos podemos decir nosotros, gracias Señor? Porque en esta hora yo pude aprender esta palabra de parte tuya. Que yo tengo que verme como el atleta que lucha, que se esfuerza, hermano, en este tiempo. ¿Cuántos han querido desmayar? ¿Cuántos han sentido desmayar? ¿Cuántos se han sentido insultados? ¿Cuántos se han sentido humillados? ¿Cuántos nos hemos sentido así alguna vez en estos días? ¿Nos sentimos quizás tristes? ¿Se han sentido alguna vez así? ¿O nada más yo? Porque quisiéramos que todos los hermanos estuvieran aquí el domingo. Y usted no llora ahí en secreto. Y no dice, yo quisiera ver a mi hermana, quisiera ver a mi hermano, quisiera abrazarlos, quisiera que todos cantáramos y levantar nuestras manos a Dios. Y así como antes que nos llenábamos hasta allá, poder darle gloria a Dios. Pero ahora no veo a mis hermanas, ahora no veo a mis hermanos, y juntos alabamos al Rey de Reyes. Consideremos todo esto y que esto pase pronto para que ellos vengan. Por lo pronto nosotros oraremos por ellos, los visitaremos, pero no es igual cuando estamos reunidos todos como el pueblo de Dios. Hoy en esta hora vamos a ponernos de pie, hermano. Le damos gracias a Dios por esta palabra.